La historia de Paul Gascoigne parece escrita por alguien que quería demostrar que el talento no siempre salva a las personas, porque Gascoigne no fue solamente un jugador, fue un genio, un loco, un ídolo, un hombre roto. El futbolista que hizo llorar a Inglaterra entera mientras él mismo se destruía por dentro. Muchos dicen que fue el jugador inglés más talentoso de todos los tiempos, pero también uno de los más tristes, porque mientras el mundo veía magia en sus pies, nadie entendía la guerra que tenía en la cabeza. Y esta historia no habla solo de fútbol, habla de un hombre que nunca supo vivir lejos del caos. Antes de ser Gazza, Paul Gascoigne era simplemente un niño pobre del norte de Inglaterra. Nació en Gateshead, una ciudad obrera, fría, dura. La vida ahí no era sencilla. Su familia vivió momentos muy difíciles económicamente y desde pequeño Paul convivió con tragedias que lo marcaron emocionalmente. Incluso de niño presenció accidentes y situaciones traumáticas que jamás olvidó. Pero había algo que lo hacía escapar de todo: el balón. Cuando jugaba fútbol parecía libre. Mientras otros niños seguían reglas, Paul intentaba cosas, regates absurdos, pases imposibles, locuras. Parecía que el fútbol era el único lugar donde realmente podía respirar. Y desde niño quedó muy claro que era muy diferente. No disciplinado, no elegante, pero sí brillante. El nacimiento de Gazza. Cuando llegó a las inferiores del Newcastle, los entrenadores quedaron impactados porque Paul tenía algo imposible de enseñar: imaginación. Jugaba como si estuviera en la calle, sin miedo, sin cálculo, sin pensar demasiado, y eso enamoró a la gente, porque Inglaterra estaba acostumbrada al fútbol fuerte y directo, pero Paul parecía otra cosa, parecía un artista, aunque también era un desastre. Le encantaban las bromas, las fiestas, el caos, y mientras más famoso se volvió, más difícil era controlarlo. Pero cuando entraba al campo, todo el mundo olvidaba sus problemas, porque Gazza hacía feliz a la gente. Muy pronto, Newcastle le quedó pequeño, y entonces apareció el Tottenham, y ahí nació la superestrella. Gascoigne empezó a jugar un fútbol espectacular. Tenía técnica increíble, visión, personalidad, carácter, valentía, pero sobre todo tenía algo que el público ama: autenticidad. No parecía un futbolista fabricado por marketing. Parecía un chico normal haciendo cosas imposibles. La gente se identificaba con él porque Gazza no escondía sus emociones. Reía, gritaba, se enojaba, lloraba. Era humano. Y por eso Inglaterra entera se enamoró de él. Entonces llegó el torneo que cambió su vida. Italia, 1990, Copa del Mundo. Inglaterra necesitaba un héroe y Gascoigne apareció. Jugó un mundial espectacular, con talento, con coraje, con magia. Mientras millones de personas sufrían frente al televisor, Gazza seguía jugando como un niño en el parque. Y entonces llegó la semifinal contra Alemania. Un partido histórico, tenso, brutal, emocional. En medio del juego, Gascoigne cometió una falta, tarjeta amarilla, y en ese instante entendió algo terrible. Si Inglaterra avanzaba a la final, él no podría jugarla.
Entonces, ocurrió una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol. Gatza empezó a llorar, ahí mismo, en pleno partido, frente al mundo entero. No intentó esconderlo, no fingió dureza, simplemente lloró. Y esa imagen destruyó emocionalmente a Inglaterra, porque por primera vez el país vio a su héroe convertirse en un niño. Desde ese momento, Gascón dejó de ser solo un futbolista, se convirtió en símbolo nacional. Después del Mundial, Gatza era una superestrella absoluta. Todos lo amaban, niños, adultos, prensa, aficionados, porque tenía algo imposible de fabricar: carisma natural. Podría hacer reír a cualquiera. Era divertido, espontáneo, impredecible. Pero también empezó a pasar algo peligroso. La fama se volvió gigantesca y Paul jamás estuvo preparado mentalmente para manejarla. Mientras el público lo veía feliz, por dentro comenzaba el desastre. Gascón empezó a beber cada vez más. Fiestas, alcohol, descontrol, y el problema era que nadie lo detenía. Porque cuando eres una superestrella, muchas personas prefieren aprovecharse de ti en lugar de ayudarte. Gatza seguía jugando increíblemente bien por momentos, pero su vida fuera del fútbol empezaba a destruirlo. Y aún así, los aficionados seguían adorándolo, porque sentían que él jamás actuaba. Todo en Gascón parecía real, incluso sus errores. En 1991 llegó otro golpe brutal: final de Copa. Gascón entró descontrolado a una jugada y sufrió una lesión gravísima de rodilla. Muchos creen que ese fue el inicio definitivo de su caída, porque perdió parte de su explosividad, pero sobre todo, perdió estabilidad emocional. Después de esa lesión, Gatza nunca volvió a sentirse completamente libre y comenzó a refugiarse todavía más en el alcohol. A pesar de todo, llegó a la Lazio. En Italia, volvió a convertirse en un espectáculo. Los aficionados italianos lo adoraban, porque Gascón era diferente a todos. Podía hacer una genialidad y 5 minutos después hacer una locura absurda. Era impredecible y eso hacía imposible dejar de mirarlo. Pero el problema seguía creciendo. El alcohol ya no era una diversión, era una dependencia. Con los años, Paul Gascón comenzó a mostrar señales cada vez más preocupantes: depresión, ansiedad, problemas emocionales, y el fútbol dejó de ser suficiente para salvarlo, porque cuando apagaban las luces del estadio aparecía el verdadero problema: la soledad. Muchos futbolistas sienten presión, pero algunos sienten un vacío imposible de llenar, y Gatza parecía uno de ellos. Aunque tuvo momentos importantes en clubes como el Rangers, su carrera ya estaba entrando en declive y la prensa comenzó a convertir sus problemas en espectáculo. Cada caída de Gascón aparecía en todos lados y eso empeoraba todo, porque el hombre que había hecho feliz a Inglaterra ahora estaba siendo observado mientras se destruía lentamente. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer videos devastadores: Gascón borracho, perdido, llorando, sin rumbo, y mucha gente sentía dolor al verlo, porque no estaban viendo a su villano, estaban viendo a alguien que claramente necesitaba ayuda. El problema es que muchas veces el mundo del fútbol convierte a los jugadores en entretenimiento, incluso cuando están sufriendo, y Gatza terminó atrapado en eso. A pesar de todo, hay algo increíble en él: Inglaterra jamás dejó de quererlo.
porque la gente recuerda quién fue realmente. Recuerdan al chico que lloró en Italia 90, al genio que jugaba con alegría, al hombre imperfecto que jamás fingió ser perfecto. Gascón nunca fue un robot, nunca fue una máquina de marketing. Fue humano, demasiado humano, y quizá por eso conectó tanto con la gente. Esta pregunta perseguirá siempre al fútbol inglés. ¿Qué habría pasado si Gascón hubiera tenido ayuda psicológica real? ¿Qué habría pasado si hubiera nacido en una época donde la salud mental se entendiera mejor? ¿Qué habría pasado si hubiera controlado sus adicciones? Muchos creen que pudo haber sido uno de los mejores jugadores del planeta, porque talento tenía de sobra, pero el talento no siempre salva a las personas. La historia de Paul Gascón duele porque parece la historia de un niño que jamás encontró tranquilidad, un hombre que hacía feliz al mundo mientras él mismo se hundía, y quizá por eso sigue siendo tan querido, porque la gente no recuerda solamente sus goles, recuerda sus lágrimas, sus sonrisas, sus errores, su humanidad. Quizá Gascón no ganó un Balón de Oro, quizá no dominó el fútbol durante 15 años, quizá no conquistó todos los títulos posibles, pero hizo algo más difícil. Logró que millones de personas sintieran algo real, porque algunos futbolistas son recordados por estadísticas, pero otros son recordados por emociones, y Paul Gascón está dentro de eso.